Una joven fue vendida como si fuera ganado, sin voz ni elección, en una subasta que nadie se atrevía a cuestionar. El hombre que intentó comprarla por una noche no esperaba que alguien como Seth se interpusiera. Pero aquel ranchero arruinado hizo lo impensable, levantó la mano no para poseerla, sino para casarse con ella y defender su dignidad. Y solo escuchen cómo esta historia, marcada por el abuso y la valentía, dio un giro que restauró la justicia y conmovió a todo un pueblo. El calor aplastaba los campos de Bexar como un castigo. El aire olía a sudor, a tierra seca y a resignación. Seth Mallory, con la camisa empapada y la mirada hueca, caminaba entre los corrales de la feria anual. Alguna vez tuvo más de 200 cabezas de ganado. Ahora no tenía ni sombra. Pero no vino por ganado, ni por mulas, ni por nada que pudiera arar su tierra rota. Vino a mirar a los hombres, a los de sombreros limpios, botas brillantes y carcajadas pesadas, y a recordar por qué había perdido la fe. A un costado de la feria, bajo un toldo raído, comenzaba la subasta especial. No había anuncios, no había listas, solo rumores. Mujeres y muchachas con la cabeza baja esperaban como si fueran parte del inventario. Seth sabía lo que eso significaba, y le revolvía el estómago. Se giró para marcharse, no tenía estómago para esa parte. Pero entonces la vio. Ella no lloraba, no temblaba, solo estaba ahí, de pie, con una dignidad que parecía no pertenecer a ese lugar. Tenía el cabello recogido como si fuera a ir a misa, y los ojos fijos en el suelo. No por miedo, por rabia contenida, como si se negara a dejar que la rompieran. Eli Rey, 18 años, anunció el subastador con voz impaciente, fuerte, sabe cocinar, coser y obedecer. Ofertas, caballeros. Seth sintió que el mundo se detenía. Una voz detrás de él rompió el silencio. $50, pero quiero probarla esta misma noche. Algunos rieron, otros bajaron la vista. Nadie protestó, nadie preguntó por qué una joven estaba ahí sin familia. Nadie habló de la cicatriz bajo su cuello, ni del hecho de que su padrastro se había ido con el dinero del depósito. Entonces Seth alzó la voz. Ni siquiera sabía que estaba hablando hasta que terminó de hacerlo. 60, pero no para eso, para casarme con ella. El murmullo se apagó como si el aire hubiera sido arrancado de los pulmones de todos. El subastador lo miró con cejas alzadas. Eli también. No con esperanza, ni siquiera con alivio. Lo miró como quien no cree en milagros, pero no puede dejar de desear que uno sea real. Seth sostuvo su mirada, y por primera vez en mucho tiempo sintió que había hecho algo correcto, aunque todo el mundo lo considerara una locura, porque tal vez lo era. Pero había cosas peores que perder la razón, como perder el alma. No hubo palabras cuando dejaron atrás la feria. Solo el crujido del cuero del caballo viejo y el zumbido del viento caliente entre los álamos. Eli iba sentada detrás, rígida como una tabla, con las manos apretadas en el regazo. Seth ni siquiera intentó mirarla. Sabía que ella no quería estar ahí. Sabía que, en cierto modo, seguía prisionera. El camino hasta el rancho fue largo y polvoriento. Cuando llegaron, el sol ya caía detrás de los cerros. Seth desmontó en silencio, le ofreció la mano para ayudarla a bajar, pero Eli la ignoró. Entró sola en la pequeña cabaña de madera, vacía, desnuda, silenciosa como una promesa incumplida. La boda fue breve. El predicador que vivía a 2 leguas era ciego y viejo y aceptó un saco de maíz por los votos. Eli no pronunció una sola palabra. Seth solo dijo lo necesario y bajó la mirada cuando el anciano los declaró marido y mujer. No hubo beso, no hubo manos unidas. Solo una distancia inmensa entre 2 almas heridas.
No te tocaré, le dijo Seth más tarde, al dejarle una manta limpia en la habitación. No sin tu voluntad, nunca. Esa noche, él durmió en el porche, envuelto en su propio abrigo. Ella cerró la puerta con llave. Pasaron los días como pasa el viento en los campos, sin ser vistos, pero dejando huellas. Ellie apenas hablaba. Se levantaba temprano, barría la entrada, lavaba su ropa en el arroyo y comía en silencio. En las noches se acurrucaba en el rincón más alejado del cuarto, con los ojos abiertos hasta el amanecer. Parecía esperar algo, un castigo tal vez, un grito que nunca llegaba. Cada vez que Seth se acercaba, aunque fuera por accidente, ella retrocedía. Y él, en vez de insistir, retrocedía también. Volvió a trabajar la tierra, solo, sembró sin ganado, clavó nuevas tablas en el granero caído, reparó la cerca, aunque no tenía nada que proteger. Dormía solo, comía solo, no porque ella se lo exigiera, sino porque entendía que su presencia aún era una carga. Pasó casi un mes antes de que él le hablara. Fue una tarde en que el cielo amenazaba lluvia y los truenos retumbaban lejos como un lamento escondido. Ella lo observaba desde el umbral, mientras él intentaba poner derecho un poste roto. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó sin levantar la voz. Seth apoyó el martillo, se quedó mirando el horizonte abierto y respondió con la misma calma. «Porque nadie más lo haría». No se dijeron más. Pero esa noche, cuando él dejó otra manta en la silla y fue a acostarse al porche, la oyó llorar. Lloraba sin ruido, como quien lleva demasiado tiempo conteniéndose, como quien ya no sabe si llora por alivio o por todo lo que perdió. Y él desde afuera no hizo nada, solo se quedó despierto, en silencio, velando la casa como un perro cansado. Porque a veces el dolor más hondo no se cura con palabras, solo con tiempo, y con la certeza de que al menos por ahora nadie más va a hacer daño. Las estaciones no cambian de golpe en el sur de Texas, pero ese año algo sí empezó a cambiar. Las madrugadas seguían siendo frías, el viento aún levantaba el polvo como cuchillas secas, pero la casa que antes parecía vacía comenzó a llenarse de pequeños gestos. Ellie, que apenas salía del porche, un día bajó al campo y recogió el rastrillo por su cuenta. No preguntó nada, solo se puso a trabajar junto a Seth. Al principio no hablaban, trabajaban en silencio. Plantaban tomates, reparaban las bisagras de la cerca, recogían piedras del camino. Pero poco a poco, ese silencio dejó de ser una barrera, se volvió compañía. Una tarde, Seth volvió del pueblo con un saco que no contenía herramientas, ni sal ni grano. Eran libros, viejos, gastados, con hojas manchadas por el tiempo. Los dejó sobre la mesa con torpeza, como si no supiera si había hecho bien. Ellie se acercó, tocó uno con cuidado, lo abrió, y lo abrazó como si fuera un recuerdo de alguien que había amado y perdido. Desde entonces, las noches cambiaron. Él leía en voz alta, con voz grave y lenta. Ella bordaba, sentada junto al fuego, en silencio. A veces se reía de alguna historia absurda, a veces corregía una palabra, a veces simplemente cerraba los ojos. Y Seth, por dentro, sentía que algo en él, algo dormido hacía años, comenzaba a moverse. No eran marido y mujer, aún no, pero eran dos personas solas que, de algún modo, habían empezado a curarse en la presencia del otro. Hasta que volvió el mundo real. Una tarde polvorienta, cuando el cielo prometía tormenta y las gallinas se refugiaban en el granero, llegaron los jinetes. Eran 5. Montaban sin prisa, como si la tierra les perteneciera. El que iba al frente era Earl Branson, un hombre de mirada dura y sonrisa torcida, el mismo que había ofrecido 50 antes del anochecer. No venían con armas en la mano, pero su presencia era una amenaza. «Venimos a llevarnos a la chica», dijo Earl, desmontando con paso firme. «El matrimonio no es válido, el papel no sirve sin autorización del tutor, y ella sigue siendo propiedad de su padrastro». Seth se puso de pie frente a la puerta. No preguntó cómo habían encontrado el rancho, no pidió explicaciones. Entró a la casa, volvió con una vieja escopeta oxidada que no había tocado en años y la apoyó contra su hombro como si aún recordara cómo usarla.
Tendrán que matarme primero. El silencio fue absoluto. Hasta las hojas dejaron de moverse. Elí estaba detrás de él, en el umbral. No gritó, no lloró, solo lo miró. Y en sus ojos, por primera vez, no había miedo. Había algo más. Había amor. Ese día, la tierra aún estaba seca, las paredes seguían viejas y la vida era incierta. Pero una semilla había echado raíz. Y esa semilla se llamaba esperanza. No era fácil pararse frente a la justicia en un mundo que pocas veces era justo. Pero Eli lo hizo. La noticia del caso corrió por los pueblos como viento sobre pradera seca. Una joven subastada, un ranchero arruinado que ofreció matrimonio como salvación, y un enfrentamiento que terminó con 5 hombres retrocediendo sin un disparo. Todos querían saber, ¿era verdad? ¿Era posible? El juez del condado de Bexar, un veterano que había visto cosas terribles y había aprendido a escuchar más allá de las palabras, aceptó revisar el caso. La sala del juzgado estaba llena, hombres con sombreros entre las rodillas, mujeres que no solían entrar allí, niños en brazos que no entendían nada, pero sentían la tensión en el aire. Eli temblaba al principio, pero dio un paso al frente. Su voz no era fuerte, pero era firme. Contó cómo fue entregada como un objeto, cómo vivió con miedo, y cómo, contra toda lógica, un hombre que no buscaba nada para sí, le dio lo que nadie más le ofreció, libertad de elegir su propio destino. No habló del rancho, ni de los tomates que plantaron, ni de las noches en silencio. Habló de dignidad, de ser vista como persona, como alguien que merecía decir sí o no. Cuando el juez le pidió a Seth que dijera algo en su defensa, él se levantó despacio, se quitó el sombrero y respondió: «Si salvarla fue ilegal, entonces mátenme por hacer lo correcto». Hubo un murmullo, una pausa larga. El juez, después de revisar documentos, escuchar testigos y mirar a Eli con ojos de padre, dictó su sentencia. El matrimonio será reconocido por esta corte, el padrastro será citado, y a esta joven se le restituye su nombre, su libertad y sus derechos como ciudadana. Nadie aplaudió en la sala, la emoción era demasiado pesada para romperla con ruido. Pero cuando salieron, afuera los esperaban. No solo vecinos, también mujeres que nunca hablaron en voz alta, hombres que aprendieron algo, incluso viejos rivales de Seth, que bajaron la vista con respeto. Aplaudieron, no a Seth, a Eli. Esa noche, ya en casa, el cielo estaba despejado por primera vez en semanas. Eli se sentó junto a Seth en el porche, no dijo nada, solo tomó su mano. Y se quedaron así, en silencio, sin miedo, sin huir, juntos. Porque lo que comenzó como un acto de rabia contra la injusticia se convirtió en algo más profundo. No fue una historia de amor al principio, fue una historia de justicia, y por eso se convirtió en amor verdadero.